componentes del sistema. Esto que suena medio rimbombante, traído a lo concreto, es lo que hizo CONAFOR para dar esa cifra de 100,000. Fue muy fácil, dijo, va diciendo cuántos árboles, por ponerlo más sencillo, cuántas hectáreas con árboles tenemos y cuántas teníamos el año pasado o en el registro pasado, porque no hay información anual, ¿no? Si alguien las conoce, son las famosas series de INEGI, que van de 76 a 2011 y solo hay 5 observaciones en 35 años. Pero al estarlo observando así como si fuera una cuestión de contabilidad, entonces sí pareciera, bueno, resulta que ahora respecto a la medición eso fue en época de Calderón, entonces hicieron la medición de 2011, compararon contra la de 2002 y dijeron, pues nos sale 100,000 promedio anual. Y entonces otra vez el promedio anual. Y entonces este personaje del mundo de la ciencia y de la preocupación por qué le está pasando al planeta, lo que sugiere es, lo que necesitamos es mapear las interacciones entre las partes. Entonces, si uno mapea qué pasa con una zona agropecuaria y su entorno, donde hay bosques, además y eso, a lo largo del país uno se encuentra que realmente al año se ha mantenido en los últimos 35 años del orden de más allá de 300,000 hectáreas la expansión de lo que son suelos agrícolas o dedicados a la ganadería a costa de bosques, selvas, etcétera. Pero todavía lo más trágico es que al mismo tiempo esta frontera que se expande y que nos dicen que está estable, no, se expande y en dimensiones mucho mayores, pero en otras zonas se contrae y se contrae del orden de 200,000 hectáreas. Por eso le salen este número mágico de las 100,000. Pero realmente la realidad del país es que en unas zonas estamos perdiendo recursos naturales por sistemas productivos que no debieran de estar ahí. Y en otras, donde había sistemas productivos, porque ya sea que fuera a costa de que tiraron bosque, deforestación, degradación de más, etcétera, o porque ya llevaban mucho tiempo, de todos modos hay contracción del orden de 200,000 hectáreas. Si uno se pregunta, ¿qué quiere decir que después de tanto tiempo todavía persista esta intensidad en la tensión entre capitales naturales? Entonces quiere decir varias cosas, que el país está lleno de historias donde por diferentes razones, quisiera enumerar algunas, una ya la dijo Casio, por malas prácticas productivas hay erosión de suelo, se viene abajo la producción, se abandona, entonces eso sería contracción. Pero al mismo tiempo que se abandona, sí se puede, también ocurre el problema de expansión, o sea, porque todavía resulta más redituable, porque es costoso tirar el bosque y sobre todo tirar la selva es más difícil. Costoso en el sentido de mano de obra. Es trágico en el sentido de que se pierde, ¿no? Otra es porque en este país ya hay zonas donde la variabilidad climática ya pasó a un estadio que se llama intensificación de la variabilidad climática. O sea, ya hay zonas donde las lluvias entran más tarde o son menores. Y entonces los sistemas productivos altamente sensibles simplemente ya no son viables y entonces hay que expandir más la zona de hectárea, aunque sea hacia zonas inadecuadas, o simplemente hay que abandonarla. Pero uno dirá, bueno, todavía estamos en lo que parecía normal, pero también tiene que ver con migración, también tiene que ver con las zonas de violencia del país, que cada vez son más, sobre todo en medio rural. También hay una cuestión obviamente cultural. Los hijos de los agricultores
ya están mirando más hacia las ciudades y entonces hay una pérdida de la cultura productiva, ¿no? Entonces, esto, si no logramos como país estabilizar realmente y contar con sistemas productivos mínimamente sostenibles, entonces pues no se logra el objetivo. Y nos lleva a hacernos 2 o 3 preguntas y casi termino. ¿Dónde ocurre esto principalmente? Curiosamente ya no ocurre tanto en las zonas de las grandes extensiones agrícolas ni las pecuarias, ¿no? Cuando convirtieron a Tabasco en un potrero, siendo una selva, por dar un ejemplo. Estamos hablando de los últimos 35 años, entonces el proceso se está moviendo hacia zonas, como voy a poner el ejemplo emblemático, es Chiapas, donde hay del mayor valor ambiental, de la mayor biodiversidad y demás, y todo a cambio de este proceso de expansión y contracción. Y les voy a poner un ejemplo que está casi aquí a tiro de piedra, y aprovechando que ahorita está de moda, no de moda, sino es fundamental, que vamos a tener una constitución y no es muy del manejo de la ciudadanía que más de la mitad del territorio de esta ciudad es, entre comillas, rural, no dije agrícola, y es la famosa línea del suelo de conservación. Lo más curioso es que nos jactamos de que somos la ciudad más sofisticada y moderna del país, pero no logra resolver que en ese territorio hay pérdida de bosque más o menos al mismo ritmo del país, pero lo más grave no es la pérdida de los bosques, sino la degradación, y medida por 2 indicadores muy sencillos. Las masas boscosas, por ejemplo las de Tlalpan y demás, y eso, se mide cuántos parches hay y de qué tamaño son. Cada año hay más parches y cada vez son más chiquitos, o sea, el bosque se está abriendo, se está degradando. Y entonces es una ciudad que dice, bueno, pero lo rural aquí es algo menor y nos podemos dar el lujo hasta de ponerlo en la Constitución, los pueblos originarios, y cuidar la poca agricultura exitosa que hay, que es flores, nopales y eso, pero la que realmente es la gran amenaza y no está nunca en la boca de las instituciones es el maíz y la avena. O sea, estas pérdidas se están dando por la expansión de 2 cultivos que ni siquiera deberían de estar ahí, salvo las milpas en las zonas muy culturales, por cultura de consumo que se hace de autoconsumo, aunque la gente tenga suficientes ingresos. Esto en el fondo, pues obviamente son impulsos, incentivos de gobierno para que la gente siga sembrando maíz. Curiosamente, si ven la superficie de maíz en esta zona cada vez va decrementando, pero cada vez se expande, cada vez se contrae, o sea, hace las 2 cosas, pero en diferente lugar. Entonces sacan el promedio y dicen, pues la deforestación está tranquila, sí, tranquila, pero realmente en unos lados estamos tirando árboles y en otros lados estamos dejando de cultivar. O sea, el peor de los mundos posibles está aquí a la mano, eso se repite en todo el país. Y el corolario es, buena parte de esto está ocurriendo donde hay agricultura familiar. Este país se caracteriza porque la agricultura familiar no es visible. Sin duda, o sea, está toda la parafernalia en torno al campesinado, en los discursos oficiales, demás, etcétera, pero no está visible como lo lograron hacer visible en Brasil, por ejemplo, es ¿qué peso tiene esa agricultura familiar en términos de generar empleo, no solo familiar, sino en la zona, en términos de cohesión social, en términos de producir básicos, en términos de mantener una cultura productiva que es un capital intangible, invaluable del país, en términos de lograr no solo la cohesión social, sino esto de que
como son dueños también del capital natural, no solo de las zonas de los sistemas productivos, el de saber apreciar eso. Y ese mundo es muy diferente a lo largo del país, pero es invisible simple y llanamente porque no hay políticas públicas hacia la agricultura familiar. Y con esto cierro. La CEPAL en el informe del 2015, cuando refiere a agricultura familiar, dice: los países de Latinoamérica que no han sabido darle el papel que le corresponde a la agricultura familiar para el desarrollo son aquellos que no tienen políticas públicas. Por eso es invisible. Por eso la estrategia de Lula de hambre cero no hacía, era, digamos, la premura social más importante, pero ellos dijeron: nuestro aliado estratégico para lograr hambre cero es la agricultura familiar. Y a la par que hacían una serie de acciones, todas iban a la par, emparejadas con acciones para echar adelante a la agricultura familiar. Y su logro fue por tener ese aliado estratégico. Y ojalá y vean el informe, porque lo que se hizo ahí, que ya hablo colectivamente, hay una referencia a una página web y ahí están los resultados de esta tragedia, de que no hay una tendencia ni siquiera mínimamente positiva de que este país tienda a cumplir con este compromiso vinculante, tener sistemas productivos sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a conceder el uso de la palabra nuevamente a Casio Luiselli para que ahora aborde el tema que originalmente le había sido asignado y está relacionado con las ciudades. Muchísimas gracias, Manuel. En esta meta, que es la 11, lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y no leo lo demás porque me llevaría ya demasiado tiempo y quiero entrar en materia. Lo que hicimos es, primero que nada, dar una revisión al problema, a las ciudades en el mundo y tratar de ver cómo nos reflejamos en esa tendencia urbana. Ahí se hago una serie de señalamientos, deben estar ahí. El mundo ya es preponderante e irreversiblemente urbano. 54% de la población está asentada en ciudades. El umbral se cruzó en el 2007-2008, era el 50%, y va avanzando, y es muy probable que para la mitad del siglo estemos en un 66%. Nos mudamos de casa. El mundo es básicamente y crecientemente un mundo urbano. Ahora, es claro que con todos los cambios tecnológicos recientes, las ciudades se han convertido verdaderamente en núcleos muy dinámicos de innovación y de crecimiento, pero también concentran enorme pobreza, inseguridad y violencia. Las ciudades emiten el 70% de los gases de efecto invernadero y hay 850 millones de personas pobres habitando en las zonas marginales, los slums, las chavelas, las favelas, etcétera, etcétera. Ahora, un breve repaso que está en el documento sobre el incesante proceso de urbanización global arroja cosas muy interesantes, algunas muy conocidas. Esto arranca con mucha fuerza a partir de la Revolución Industrial, pero es hacia los años 70 del siglo XX que empezamos a darnos cuenta, la comunidad global, que habría que trabajar el medio ambiente urbano. Parece mentira. Recuerden el tema de Londres, todavía en los años 50 la gente se moría por la contaminación brutal y por el Támesis completamente afectado. Empezaron a surgir trabajos muy útiles. Uno de ellos fueron los cálculos de la huella ecológica, que mide la cantidad de materiales vistos en superficie que requiere una ciudad para sostenerse. La primera huella se hizo sobre Londres y ya se han venido refinando y trabajando mucho los sistemas de la huella ambiental, que sobre todo tienen un origen urbano. Y más recientemente, y están consignados en el documento, está la idea de ver los ecosistemas urbanos.
El término ecosistema no se presta fácilmente al análisis urbano porque son cadenas tróficas y en general es una cuestión que han trabajado casi siempre los biólogos en las zonas rurales, pero está ya creciendo mucho la ecología urbana y me da mucho gusto decirlo con los jóvenes aquí, porque son temas nuevos donde ustedes pueden tener un gran desarrollo y hacer grandes aportes, el tema de la ecología urbana. Visto el ecosistema urbano como un sistema abierto, sujeto al flujo y metabolismo de energía, materiales y residuos. Poco a poco emerge la ecología urbana como una ciencia que aún está en sus pañales. Esto lo digo porque está en el documento como parte de cómo ha cambiado el mundo urbano y la percepción sobre el tema de las ciudades. Y desde luego el estudio seminal del año 87 sobre el desarrollo sostenible. Existen en el mundo ya 28 megalópolis con más de 10 millones de habitantes. Y nosotros ocupamos una de las mayores megalópolis del mundo. Y ocupamos una zona particularmente interesante, que es el México Central, que es la gran urbe, la zona metropolitana de la Ciudad de México, ya ahora mayoritariamente en el Estado de México, pero también todas las ciudades que están en torno a la Ciudad de México y que tienen vínculos funcionales muy interesantes y todavía hay mucho que explorar ahí. Es Toluca, desde luego, porque ha crecido sumamente dinámica, pero es también Pachuca, es también Tlaxcala, que ya se conurbó con Puebla, Puebla-Tlaxcala, Cuernavaca, con Cuautla, que es una gran ciudad ya, y Yautepec. Se está cerrando la galaxia urbana. Y desde luego, me decía Manuel, Querétaro. Y Querétaro es muy interesante porque es la puerta al corredor del Bajío, que es otra novedad urbana muy importante de México, porque nos lleva por lo menos hasta León y ya cerca está la zona metropolitana de Guadalajara. México pues ocupa un papel interesante y la gran megalópolis mexicana tiene que ser estudiada. Yo lo digo y porque lo creo que es un gran valor, es un gran capital de los mexicanos que tenemos que cuidar y entender mucho mejor de lo que hemos entendido. Otra cosa que sucede a nivel global es que sí hay una creciente metropolización, sí, pero en general crecen ciudades de distinto tamaño. Y generalmente hay un prejuicio y la gente cree que estamos cada vez teniendo más enormes ciudades y se está vaciando el resto. No, es mucho más complejo. Existen muchas ciudades medianas y pequeñas cumpliendo un papel funcional en los sistemas urbanos globales. Se dice ahí también las ventajas de la urbanización en términos de innovación, adopción, nuevas tecnologías, economías de aglomeración, etc. Pero también no olvidar la huella ambiental y los problemas de desigualdad en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades de los países emergentes. Se consigna en el documento algo que yo llamo, quizá un poquito extraño, la apoteosis de la ciudad, porque es claro que muchas ciudades en los países ricos ya están cerca de la sustentabilidad ambiental, realmente cerca. Han resuelto los problemas y ya han podido mantener las ventajas de la aglomeración urbana con un alto grado de sustentabilidad. Nosotros, México y América Latina, estamos lejos de eso. Estamos mejor que otros lugares, ¿eh? El sur de Asia es un desastre, por ejemplo, pero estamos todavía lejos de eso. Ya somos una región muy urbana. México tiene 75% de urbanización y América Latina en promedio un poco más todavía, porque hay países altamente urbanos en América Latina. Entonces, con eso lo que quisimos es poner en el documento el esquema general de la evolución urbana y cómo está el sistema urbano a nivel global. Luego ya aterrizándolo en México, hay estudios clásicos, el estudio de Uniquel y de Garza del Colegio de México, que siguen siendo un clásico, que van dando cuenta del proceso de urbanización y cómo pasamos de una etapa de un México que se resistía a dejar de ser rural y hay un crecimiento lento de las ciudades. Luego, con la sustitución de importaciones, viene un enorme crecimiento urbano a la par de un gran crecimiento demográfico. Muchos de los que estamos aquí lo vivimos. Fue entre los años 40 y los 80, cuando fue realmente un crecimiento exponencial enorme
de las ciudades de este en particular, pero no nada más de esta, y ahora estamos en una etapa de un crecimiento todavía importante, pero mucho más pausado y maduro. Por cierto, no es muy distinto a lo que sucede en otros países latinoamericanos, por ejemplo, Brasil, país con el cual nos parecemos mucho. ¿Qué otras cosas surgen de interesantes y que están en el documento sobre las características urbanas de México? Primero, que ese extraño patrón concentración-dispersión que nos ha acompañado por muchas décadas, donde tienes una enorme ciudad esta, y luego en la otra punta una gran dispersión poblacional, con muchos problemas de accederles a servicios, etc. Esto lentamente está empezando a cambiar. Lo vimos con Janet en el análisis del sistema urbano. Están creciendo menos los muy pequeños. Entonces es una interesante tendencia. Luego otra fundamental por lo que decía Alejandro, es que la dicotomía urbano-rural se está claramente desvaneciendo. Este México nuestro tiene muchas ciudades que incorporan zonas rurales y muchas zonas rurales que tienen ya muchos elementos urbanos. Es el tema de las famosas zonas periurbanas que tienen impactos ambientales no estudiados, que están creciendo rápidamente. Tanto el Estado de México como Morelos tienen un patrón de periurbanización muy peculiar que hay que estudiar con cuidado, y me temo, esto lo digo a título de hipótesis, que tiene que ver con el tamaño enorme de la megalópolis mexicana. Otro dato muy interesante es un estudio que hizo el RIMISP hace poco, arroja un dato para mí capital. El 85% de los mexicanos se asientan a menos de una hora de una ciudad, por lo menos pequeña o mediana. Hay un 15% de ruralidad profunda que tiene que ver con las zonas indígenas, las zonas más pobres del país, pero casi todos los mexicanos ya están cerca de ciudades. Podría yo abundar en ejemplos, hay algunos en el Bajío, muy interesantes, porque el Bajío se está modernizando de una manera muy peculiar. Hay otros en Chiapas, donde, por ejemplo, San Cristóbal se está convirtiendo en una metrópoli indígena, donde se hablan varias lenguas. O Puebla, donde tienes cerca de una gran urbe moderna, zonas de mucho atraso y de mucha pobreza rural. Pero el 85% de las personas ya están cerca de las ciudades. La Ciudad de México ha perdido, la zona metropolitana ha perdido preponderancia, primacía en el lenguaje urbano, pero sigue siendo la ciudad primordial del país por muchos indicadores, a pesar de que se hicieron algunas críticas a la ciudad en la sección anterior. Esta ciudad es la única que puede rankearse como una ciudad global, en el sentido de las redes globales, a las cuales no me voy a referir ahorita porque hay poco tiempo, pero hablamos de eso en el informe que tiene el PUED del 2015. Guadalajara y Monterrey y otras están consolidándose como metrópolis muy importantes y juegan su rol metropolitano, pero yo quiero aquí destacar que hay ciudades pequeñas y medianas que están cumpliendo y deben de cumplir un papel mediador entre pueblos y poblamientos dispersos y ciudades mayores. Las ciudades pequeñas, que no han sido muy estudiadas, por lo menos recientemente, hay estudios del Colegio de México de los 80s sobre las ciudades pequeñas, para mí tienen un enorme valor porque pueden catalizar el desarrollo rural y generar un vínculo importante con el medio rural. Ahí creo que hay un campo importante de trabajo y queda consignado en el documento. Ahora bien, con estos datos nos fuimos y trabajamos, y Janet me hizo un gran trabajo, a analizar el sistema urbano nacional, el SUN, y es CONAPO. Hubiese sido mucho mejor poder trabajar con más flexibilidad, pero CONAPO produce muy buenos datos y es muy difícil tener otros datos aparte de CONAPO. Lo digo porque extrapolar el futuro urbano en términos de CONAPO tiene restricciones. No estoy criticando a CONAPO, pero estoy diciendo que tiene restricciones. Porque el sistema urbano es un continuo y uno hace los cortes discrecionales para hacer trabajos completamente legítimos. Pero hay muchos rangos de asentamiento que no están debidamente estudiados.
Aún así, quiero decir que, según CONAPO, y lo suscribo, si consideramos ciudades a más de 15,000 habitantes, asentamientos de más de 15,000 habitantes, tenemos 384 ciudades. Hay muchos problemas, pero para mí es un enorme capital social de este país. Nuestro sistema urbano es el séptimo en el mundo, en términos del número de ciudades con más de 100,000 habitantes. Esto nos pone, tenemos un sistema urbano mayor que el rango de México demográficamente, que somos el 12 o 13 país. Por alguna razón, tenemos un país que tiene un sistema urbano bastante robusto y bastante importante. Si bajásemos y tomásemos en cuenta las ciudades de 15,000 a 10,000, duplicamos el sistema urbano. Y hay una área gris en los estudios, que es qué pasa, cuáles son aquellos asentamientos entre 5 y 15 o entre 5 y 10. Eso queda nada más puesto ahí como una provocación a ulteriores trabajos. No está resuelto en el trabajo, no puede ser, que es un trabajo empírico enorme. Entonces digo, ahí los asentamientos entre 5 y 10,000 y hasta 15,000 han sido poco estudiados, pero son muy relevantes para entender los nexos urbano-rurales. Luego está el cuadro de la evolución del ZUN. Ahí lo que me interesa compartir es que es un mito que la metropolización que sí se está dando, está sustituyendo a ciudades medianas y pequeñas. Tiene ciudades muy dinámicas y que se van a seguir comportando dinámicamente, como dice el CONAPO, medianas y pequeñas. El trabajo urbano, la política urbana de este país debe dejar de pensar que solo va a ser servir a las grandes metrópolis que sí están, que son importantes. Hay ciudades medianas y pequeñas que hay que atender, que hay que equipar. Yo me recuerdo cuando hice el trabajo del maravilloso libro de Pueblo en Vilo. San José de Gracia sigue siendo San José de Gracia y tiene un poquito más de 10,000 habitantes. Esto creo que es un tema que es interesante tomarlo en cuenta. Con estos datos avanzamos en el documento hacia la estrategia para satisfacer la meta de desarrollo sustentable. Y ahí hicimos una serie de consideraciones, muy de la mano de lo que aquí ya se habló, y se consignan 5 áreas de acción estratégica principales. Dejé fuera la estrategia contra el cambio climático, porque come aparte, y dejé fuera el tema de la resiliencia, porque es otro tema. Pero las 5 áreas de acción estratégica propuestas es, primero, buscar formas urbanas funcionales a la sustentabilidad. Está de moda, y qué bueno que esté de moda, hablar de las ciudades compactas. Hace 10 años no se hablaba de eso. El tema es un poco más complejo. Es desconcentración y compactos. Las ciudades de México tienen que estudiarse a esa luz. Las formas urbanas están construidas, muchas de ellas vienen del virreinato. Las ciudades mexicanas ortogonales, todas responden a las ordenanzas de Felipe II. Y por eso se parece mucho una ciudad argentina, una chilena y una mexicana. Pero han sido ampliamente desbordadas y hay que buscar una forma urbana que tienda no a la dispersión, sino a la reconcentración. Y aparentemente esto es más por un trabajo que hice yo sobre la Ciudad de México. No puede ser que valga para todos lados. Pero la idea de ciudades con varios polos multipolares es muy atractiva y muy interesante. No puedes pensar en ciudades muy grandes, en zonas metropolitanas, compactas. Esto tampoco es Europa y tampoco crecimos como Europa. Entonces, una ciudad polinuclear hace sentido cuando estemos buscando la forma funcional de la sustentabilidad. Está muy claro el nexo entre sustentabilidad y tamaño o ciudades compactas. Por eso Europa tiene sistemas urbanos muy buenos. Muy buenos. La segunda tiene que ser no pelearse con el ecosistema subyacente. Cada ciudad tiene un sistema subyacente. Desde el año 70 hay mucha literatura al respecto. La idea ha sido, no te pelees con tus ecosistemas, no te pelees con tus ríos, no te pelees con tus lagos, no te pelees con tus bosques. La urbanización que se hizo siempre
en desmedro de los ecosistemas locales, tiene que irse revirtiendo. Es un tema para mí fascinante, porque esta ciudad es originalmente lacustre y esta ciudad tiene, por ejemplo, 50 ríos. Entonces, o dice Manuel Tubo, yo digo tiene porque ahí están abajo y buscan su salida, el agua busca su salida cuando vienen las tormentas, pero es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Y sobre todo, el diseño natural y ecológico tiene que recuperar paisajes y zonas verdes, porque son los mejores sumidores,